Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión de nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. Hoy seguiremos entonces estudiando el capítulo 3 y vamos a profundizar en los versículos del 16 al 21. Pero antes, yo quiero invitarles a que hagamos una oración y entreguemos este tiempo de aprendizaje, este tiempo de meditar en la palabra de Dios en las manos de nuestro buen Dios, para pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos a toda verdad. Mi buen Dios, gracias te damos por esta noche y esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir a través de estas herramientas del Internet. Yo te pido que seas tú llegando a los corazones de cada uno de los que están aquí conectados y aún tocando los corazones de las personas que nos escucharán en diferido. Que sea este estudio algo muy edificante para nuestra vida espiritual y podamos seguir entonces creciendo a la estatura del varón perfecto, seguir madurando, como lo hemos estado hablando también en estos días en la iglesia. No queremos quedarnos como unos niños recién nacidos, solamente tomando la leche materna. Queremos comer sólidos y queremos poder entonces aprender y conocer de aquellas cosas ocultas que tú tienes para aquellos que van y buscan, para aquellos que tú les permites y les revelas a través del Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Vamos entonces a estudiar en el día de hoy, como lo dije, en el capítulo 3 a partir del versículo 16. Vamos solamente a recapitular y entender que dijimos que hasta el versículo 15, ¿cierto? Habíamos dejado la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Y aquí, a partir de este momento, vamos a hablar, ¿cierto? Una reflexión que Juan el apóstol trae sobre esta porción que acabamos de estudiar del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Esta reflexión de Juan, lo dijimos la semana pasada, se conoce como el Evangelio en miniatura. Y a medida que lo vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta por qué tiene este nombre. Un nombre que le han dado personas de la academia, teólogos, acerca de la información tan importante que tiene entonces en estos 5 versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Dijimos entonces que esta parte, a continuación, no hace parte de la conversación de Jesús y Nicodemo, más bien por los verbos que está usando, parece o es entonces una reflexión que el evangelista está trayendo, dado a lo expuesto o a lo leído anteriormente o lo visto en la entrevista de Jesús con Nicodemo. Así que partiendo de esta premisa, vamos a comenzar nosotros esta sección del día de hoy. De entrada, yo quiero decirles que la sección de hoy la he dividido en 2 bloques, ¿cierto? El bloque A y el bloque B. Y para iniciar con el bloque A, vamos entonces a ver este bloque A que lo he titulado Los que creen en Jesús son salvos. Y para eso entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, desde el versículo 16 hasta parte o la primera parte del versículo 18. Y dice así entonces la palabra de Dios, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Así que en el principio de este primer bloque de la reflexión que está haciendo Juan el Evangelista, es fácil. Y nos lo dice aquí la palabra de Dios y es: el que cree en Jesús es salvo. Y no se nos puede a nosotros olvidar el énfasis de este Evangelio de Juan. Siempre lo he dicho desde el primer capítulo, versículo 1, que hemos dicho, no podemos perder de vista el objetivo o la razón por la cual Juan escribió este Evangelio. Así que el énfasis de este Evangelio está en Juan 20,
31. Y dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, este principio del bloque, ¿cierto?, hace un fuerte énfasis en el objetivo por la cual entonces Juan está escribiendo, que él a lo largo de todos sus capítulos nunca lo va a perder de foco, y por eso muchas veces vamos a traer Juan 20, el versículo 31. Pero entonces vamos a entrar a detallar un poco cómo Juan desarrolla esta reflexión en torno a esta entrevista entre Jesús y Nicodemo respecto a este principio. En el versículo 16, sin duda alguna, este es el versículo más famoso en la Biblia alrededor del mundo. Yo sé que usted puede ser el más nuevito de los cristianos, pero usted se sabe este versículo 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, siendo este el versículo más famoso alrededor del mundo dentro de los cristianos, pero lo que Juan está haciendo aquí, vamos a estudiar este versículo, lo que Juan está haciendo aquí es prácticamente repetir las últimas palabras que Jesús en la entrevista o en el encuentro con Nicodemo le dijo a Nicodemo. Si usted se devuelve un versículo antes, al versículo 15, recuerde que Jesús termina diciéndole, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es lo nuevo que usted y yo estamos encontrando en este versículo 16? Juan le está agregando algo muy importante que desde su reflexión, porque dijimos que esta era prácticamente una reflexión de Juan el Evangelista con respecto a lo que Jesús había dicho anteriormente, y qué es esa reflexión que él está haciendo, y es acerca del amor de Dios. Él habla de que de tal manera Dios amó al mundo, ¿cierto? Y repite lo que Jesús ha dicho. O sea que la reflexión que Juan nos está trayendo a nosotros es acerca del amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Hablemos un poco del amor. Y para hablar del amor, arranquemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios te amó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te amó? ¿Por qué Dios nos ama a nosotros? Y tenemos que entender algo, y es que el amor de Dios es la revelación más importante, la revelación más sublime que está más allá de nuestro propio entendimiento. Usted y yo no podemos entender el amor de Dios por cada uno de los hijos de Él. No podemos comprender el amor que el Padre tiene por cada uno de aquellos que han tomado la decisión de seguirle a Él. Así que por eso digo, es una revelación que va más allá de nuestro propio entendimiento. ¿O acaso hay alguna razón para que Dios nos ame a nosotros? Yo creo que si usted y yo nos ponemos a pensar, nosotros viéndonos cómo nos comportamos, cómo muchas veces somos de infieles nosotros con Dios, la verdad, se nos acabaría el amor. Pero Dios nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, desde la reflexión que da el tiempo al evangelista, al cabo de los años, cuando Juan escribe este evangelio, puede reflexionar acerca de esto. A cabo de todo su tiempo de convivencia con Jesús, de su vida ministerial, Juan puede entonces extraer de su relación con Jesús el amor. Por eso, desde la reflexión que da el tiempo en Juan y el cumplimiento de todos los hechos, Juan agrega las palabras de Jesús a Nicodemo. Y lo que agrega es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios, habla Juan, el amor de Dios
habla el evangelista Juan. Juan siempre, en cada uno de sus escritos, recalca este principio acerca del amor. Por eso lo han catalogado o lo han llamado en ocasiones como el evangelista del amor o el apóstol del amor. El propio nombre que él se da es aquel al cual Jesús amaba, ¿sí? Y si usted y yo queremos de pronto profundizar en algunos de los textos donde Juan habla del amor de Dios, del amor, de cuán grande es el amor de Dios, no podemos dejar por fuera lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10. Y dice esto, que ya lo hemos estudiado en este curso, y es: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto entonces, dice el versículo 10, consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gran pregunta o la pregunta es: ¿por qué Dios ama a sus elegidos? ¿Por qué Dios ama a sus hijos? ¿Por qué Dios ama a su pueblo? La respuesta para esto no la sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está en la palabra de Dios, que la Biblia lo enseña y por ende lo debemos creer. Él, ¿por qué nos ama a nosotros? Dije ahorita, es algo que no nos cabe en la mente. Es algo que nosotros no sabemos por qué nos ama a nosotros, nosotros siendo aún tan corruptos, nosotros siendo tan torcidos e infieles. En Romanos 9:13 hay una extracción bien importante, el por qué Dios ama a sus elegidos. Y dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Por qué amó a uno y al otro tal vez lo aborreció? No lo sabemos. Esto está en donde, en la soberanía de Dios. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Que el amor del Padre por sus elegidos, no sabemos por qué Él ha tomado la decisión en amarnos en medio de su soberanía. Pero lo debemos creer porque la palabra de Dios así lo enseña. El amor de Dios, entonces, nos tiene que quedar a nosotros claro en esta noche, es un misterio, pero la Biblia en diferentes partes enfatiza acerca de esta gran verdad. Si usted se va a Efesios 2, versículo 4 y 5, dice lo siguiente, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto quiere decir que por gracia entonces nosotros somos salvos. Y si vamos a Efesios 3, del versículo 18 y 19, dice lo siguiente: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que el amor de Dios es un misterio, pero la Biblia enfatiza acerca de esta gran verdad. Para algunos teólogos, el amor de Dios lo definen de la siguiente manera. Lo definen como ese amor de Dios es el de darse a él mismo. Y esto es lo que hizo Jesús, esto es lo que hizo Dios a través de la vida de Jesús. Recuerde nuevamente Juan 3:16. Estamos estudiando esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué viene siendo este Hijo unigénito? Que en el griego dice que es monógenes, y esto traduce de su misma clase. Así que lo mejor que Dios puede dar es a él mismo. Y si usted y yo recordamos, tenemos que entender que Jesús
lo vimos en el primer capítulo, Jesús es hombre, pero es Dios. Juan 1:14, y el verbo era Dios y habitó entre nosotros. Así que Dios se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. El amor de Dios hacia sus elegidos es para siempre. Y usted dirá, pero ¿cómo así que el amor de Dios para sus elegidos es para siempre? ¿Por qué? Porque si no hay nada en nosotros que motivara el amor de Dios, entonces su amor siempre será para cada uno de sus elegidos y nada podrá separarnos del amor de Dios. Por eso nosotros muchas veces hablamos acerca de que el amor tiene que ser una decisión. Dios ya tomó la decisión de amar a cada uno de sus escogidos, de sus apartados, de sus hijos. Él tomó la decisión a pesar de sus infidelidades. El amor tiene que ser una decisión. Dios nos ha enseñado cuán coherente Él ha sido con esa decisión de amarnos, porque Él no cambia, Él es el mismo hoy y para siempre. Por eso entonces Él nos ama a nosotros. ¿Y qué nos podrá entonces a nosotros, sus apartados, separar del amor de Dios? Leamos Romanos 8, del 35 al 39. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto? Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que si usted y yo somos conscientes, cuando Juan nos está diciendo a nosotros en el versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo, trae algo que para los judíos era inaceptable. ¿Y qué era eso que estaba diciendo estaba diciendo Juan? ¿Qué era eso? Que el amor de Dios no era exclusivo solamente para los judíos. Acuérdense que los judíos creían que el amor de Dios era únicamente para ellos. Así que cuando Juan está hablando acerca de que el amor, la salvación la presencia de Dios no era solamente para ellos esto era otro bombazo de los cuales estaban recibiendo acerca de el Mesías que caminó y que ellos mismos crucificaron. Ahora, este amor de Dios es para cada uno de los hombres que han nacido y nacerán. La respuesta es no. El mismo versículo nos dice, ¿para quién es ese amor? Ese amor es para todo aquel que en él cree. Así que como en algún momento nosotros llegamos a decir, ¿todos somos hijos de Dios? No, todos somos criaturas de Dios. Pero ¿quiénes somos hijos de Dios? Aquellos que creen en Jesús, aquellos que reciben a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Entonces, el mismo versículo nos está diciendo de lo que estamos leyendo hoy, del 16 al 18. Dice, para que todo aquel que en él cree, ¿cierto? Entonces, para esos es el amor de Dios. Pero definamos algo. ¿Qué es creer? ¿Creer en qué? Es la pregunta. Alguien puede responder, creer en Jesús. Pero tenemos que recordar lo que ya el evangelista nos dijo a nosotros en el capítulo 2, en los versículos 23 y 25. Ya Juan nos había dicho en este capítulo, y leámoslo, dice a partir del versículo 23,
Estando en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Ojo con esto, 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice el versículo que muchos creyeron en su nombre. O sea que esos muchos verdaderamente es el tipo de creer que el evangelista Juan nos está llevando a que entendamos usted y yo. Que ese de creer entonces nosotros en Jesús, nosotros de creer en Jesús, no es de cualquier clase, no es de cualquier manera. Así que no es cualquier clase de creencia en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? En la forma en que Juan nos está a nosotros afirmando. Creer en Jesús es tener una fe que refleje, que refleje que nuestra vida está tendida en Cristo Jesús, que nuestra vida está postrada a los pies de Jesús, haciéndolo no solamente mi Salvador, porque muchas veces hay muchas personas y muchos cristianos que queremos que Jesús sea nuestro Salvador, que nos salve de nuestro estado, que nos salve de nuestras necesidades, pero no le queremos enseñorear de nuestras vidas porque queremos seguir controlando nuestras vidas. Así que es una fe que refleje que estamos postrados delante de Él, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, una fe que refleje que estamos depositando todo nuestro ser en Cristo Jesús. En otras palabras, que nuestra vida gire en torno a la persona de Jesús, pero no solamente de palabras, sino verdaderamente de corazón. Y el Señor bien lo dice, y acá lo decía Juan, que muchos creyeron, pero dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque él conocía a todos. Él conoce verdaderamente la intención de nuestro corazón. Él conoce esa intención. Así que entonces, tendernos en Jesús, confiarnos que Él nos sostendrá y nos dará el descanso que tanto necesitamos. Eso es la fe que está diciendo el apóstol Juan en esto cuando dice creer en Jesús. Tendernos a Él, confiados que Él nos sostendrá y que nos dará descanso de nuestras necesidades. ¿Acaso entonces la pregunta, ¿has dejado caer tu existencia, has dejado caer tu vida en las manos de Jesús, en las manos del Señor? Has abandonado la confianza en ti mismo en torno a la relación, a cómo relacionarte con Dios. Has entendido que no eres tú, sino que es Dios el que nos llama, que es Dios el que lo hace. Has abandonado tu concepto de autojustificación de lo bueno que eres. Hemos entendido verdaderamente quiénes somos nosotros delante de Dios. Has abandonado tu religiosidad y hemos comprendido que no es a través de religiones, que no es a través de instituciones, sino que es a través de la persona de Cristo Jesús que tú y yo podemos entrar confiados y libremente a la presencia de Dios. Así que dejar caer nuestra existencia en Jesús, eso es el corazón del cristianismo. Postrarnos ante Jesús, que la razón, que es el autor y que es el consumador de nuestra fe. Volvamos nuevamente al versículo que estamos estudiando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado. Ahora entonces, esta verdad, la salvación a través, o sea, ¿cuál verdad? La salvación de creer a través de Cristo también tiene otra cara de la moneda. ¿Y cuál es esa otra cara de la moneda? Que no todos creen en Jesús. Y esta es la segunda parte de nuestra reflexión del día de hoy.
y estamos pasando entonces, vamos a pasar entonces al segundo bloque, el bloque B. ¿Qué de aquellos entonces que no creen? Y en este bloque entonces vamos a hablar acerca de la perdición y condenación para aquellos que no creen en Jesús. Dijimos que ahorita leímos del 16 al versículo 18. La primera parte, ahora vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí la palabra de Dios? Los que no creen, dice, ya han sido condenados. O sea, los que no creen no les pasa nada distinto del estado en el que ya están. Porque aquí la palabra clave es ya han sido, ya ha sido condenado. Aquellos que no creen en Jesús, el medio que Dios ha dado para ser salvos y que ya hemos hablado de esto, siguen como nacieron. ¿Y cómo nacimos nosotros? Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que todos aquellos que no creen en Jesús, el medio que Dios ha dado para ser salvos, siguen como nacieron, destituidos de la gloria de Dios, muertos en sus delitos y pecados, hijos del enemigo, hijos de ira. Esto es la realidad de todo aquel que no cree en Jesús. Así que el que no cree en Jesús no es que le vaya a pasar algo. No le va a pasar es nada distinto a lo que ya está viviendo. No va a ser, no es salvo. ¿Sí me hago entender? Sigue destituido, apartado de la presencia de Dios. Entonces, no creer se traduce en incredulidad. ¿Y sabe qué es la incredulidad? La incredulidad, creo que ya la habíamos tocado en algún otro punto rápidamente, dijimos, es el punto culminante de la rebelión del hombre hacia Dios, resistiendo incluso a la oferta de la gracia de Dios a través de la salvación que Cristo Jesús trajo a través de la cruz. Vamos a volver a leer. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vamos acá a hacer un paréntesis. Debemos recordar lo que el nombre, acá dice, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre. Debemos recordar lo que el nombre, está diciendo acá el versículo, significa en las culturas orientales antiguas. Este describe al ser, el nombre describía al ser. O sea, el nombre tenía que ver con lo que era la persona. Y vamos a recordar, por ejemplo, la historia de Abraham. A Abraham se le cambió el nombre para que se llamara ¿cómo? Abraham. Se llamaba padre de multitudes, ¿cierto? Entonces, ese nombre de Abraham describía el ser, describía el objetivo, el propósito que Dios tenía en esa persona. ¿Cuál entonces es el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Qué significaba? No tenemos que recordar que el nombre de Jesús viene de la unión de dos palabras hebreas, ¿cierto? El nombre de Jesucristo viene de la unión de dos palabras hebreas. Uno es Jehová y la otra es salva. Así que entonces, ¿qué quiere decir? Jehová salva. Así que volvamos a leer el versículo con respecto a lo que significa el nombre en este versículo y lo que quería decir Juan. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quiere decir porque no han creído al medio que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo. Esto es lo que está diciendo entonces aquí el evangelista. Así que entonces la incredulidad tiene un solo camino. ¿Y cuál es el camino que tiene la incredulidad? Condenación. No hay nada más. Si usted es incrédulo, no hay. Si usted no cree en el nombre de aquel que ha sido el medio para cual Dios ha mandado a Jesucristo para acercarnos a él, lo único que habrá para nuestras vidas será condenación. Ahora, la incredulidad entonces tiene un motivo.
La incredulidad en nuestras vidas tiene un motivo. ¿Por qué el ser humano no cree? ¿Por qué se nos dificulta a nosotros creer en las palabras de Jesús? ¿Por qué a Nicodemo se le dificultaba creer? El problema no era Nicodemo, el problema era en sí del ser de cada uno de nosotros. Entonces, la incredulidad tiene un motivo y así lo explica el apóstol Juan. O sea, ¿por qué las personas no creen? Y vamos a verlo en el versículo 19 y 20. Y dice, y esta es la condenación. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la cláusula de la condenación. Vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo este versículo y nosotros estamos viendo que Juan habla de la luz, a nosotros nos tiene que quedar clarísimo a qué se está refiriendo Juan cuando habla de la luz. Sabemos que cuando Juan habla de la luz se está refiriendo directamente a Jesucristo. Recordemos, Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estamos hablando del verbo que también lo llama la luz en el capítulo 1. Así que entonces la incredulidad tiene un porqué, que Juan nos lo está explicando en lo que acabamos de leer. Y la incredulidad, el problema de la incredulidad es un problema moral. ¿Por qué? Porque se ama tanto el pecado por el simple hecho de que nosotros somos pecadores. Y justo es aquí, en este punto que estamos hablando, donde está la unión de esta responsabilidad humana de creer en Jesús con la conversión de Nicodemo. Y vamos a ampliar esto un poco. Un ser pecador, tenemos que entender, ama el pecar y aborrece la luz que expone su estado. Un pecador ama el pecar, se deleita en el pecar. El pecador ama el pecar y aborrece la luz. Pero ¿por qué? ¿Por qué ama el pecar y por qué aborrece la luz? Vámonos a la palabra de Dios, a Hebreos 4, versículo 12 al 13. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que entonces, si leemos este versículo y el anterior, nos tiene que quedar a nosotros claro que dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz porque sus obras, ¿cierto?, son reprendidas o son vistas. Y acá está diciendo que la palabra de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta por la palabra de Dios. Así que sabemos por qué entonces los fariseos, escribas y saduceos decidieron matar a Jesús con base a lo que estamos viendo. Porque la presencia de Dios, la luz, la palabra de Dios denuncia quién verdaderamente nosotros somos. La palabra de Dios me lleva a entender quién soy yo delante de Dios. Me confronta con eso. Y esa luz, que es Jesús, revela lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, verdaderamente lo que hay en nosotros. Y eso es lo que Jesús vino, que era la luz, vino a alumbrar en las tinieblas para que se pudiera ver el caos que había en medio de nosotros cuando nos creíamos buenos, y muchos más a estos escribas, saduceos, fariseos que lo decidieron matar. Entonces, ¿por qué denunciaban y por qué lo querían matar? Porque Jesús mostró la realidad en ellos, que no eran ningunos
angelitos, que no eran ningunos convertidos, fieles, seguidores de la palabra de Dios. Más bien, dice el Señor, palabras fuertes, sepulcros blanqueados por fuera, que son hermosos, pero por dentro están llenos de porquería. Y esa es la realidad muchas veces. Aquí, así que solo uno que ha sido transformado, que tiene vida espiritual, o sea, que tiene un nuevo nacimiento, puede venir a la luz. Porque mientras usted y yo seamos pecadores, mientras tú y yo no tengamos vida espiritual, nosotros no queremos venir a la luz. No queremos venir a la luz. De otra forma, esa persona no va a querer venir bien lo que dice, nos está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque se van a desnudar nuestra realidad. ¿A quién le gusta que se plasme, cierto, todo lo que es su vida y que todo el mundo lo pueda ver? A nadie, porque todos guardamos un hipócrita adentro, ¿sí? Entonces, bien lo dice la palabra de Dios. Y si usted va a Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que solamente una persona que ha sido transformada, regenerada por el Espíritu Santo de Dios, puede tener la voluntad de querer buscar de Dios, querer buscar la luz para que dentro de ese caos pueda empezar a organizar sus vidas. Porque el resto no es consciente que hay caos, que hay desorden. ¿Por qué? Porque el pecador ama el pecado. Eso es como el puerquito ama el lodo, el fango y la cochinada, ¿sí? Así es la naturaleza del pecador. Ama el pecado y la luz viene y nos limpia y nos transforma. Solo uno a quien Dios le da vida espiritual, al que Dios le da un nuevo nacimiento, que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, puede entonces venir a Jesús. Porque solamente el Padre puede traernos a la presencia de Jesús. No podemos venir a Jesús si el Padre primeramente no nos ha enviado a nosotros. Solamente aquellos que han depositado su estado pecaminoso en las manos de Jesús y confiado en Él, puede entonces venir a Él. Y esta no es la realidad entonces. ¿Cuántos de nosotros, cierto, no damos testimonio de esto? No damos testimonio de que que buscamos del Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Vámonos al versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto está en Reina Valera, pero si vamos a la Nueva Versión Internacional, nos dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aquel que el Padre lleva a Jesús se acerca alegremente a la luz que es Cristo Jesús, y sus obras se van a dar cuenta que son obediencia a Dios. ¿Y de qué obras estamos hablando aquí? Vamos a leer nuevamente. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia. Obras, ojo con esta palabra. Habla de obras aquí, sí, pero como fruto de nuestra unión con Dios, no como medio para esa unión. ¿Sí me hago entender de esto? Obras como fruto de mi unión con Dios. Fruto de acercarme a la luz, vienen obras de obediencia. No es que yo haga obras para poderme unir a Dios, porque claramente sabemos que no es por obra que usted y yo podemos ser salvos. Repitamos Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Familia,
Y en esto se traduce el evangelio. En eso se traduce entonces este estudio que hacemos en el día de hoy, en ese mini evangelio, que dice la palabra de Dios. Nos dice que si nos acercamos a Cristo, que si creemos en Cristo, seremos salvos. Que si no creemos en Cristo, hay condenación para nosotros. Y que nosotros, en nuestra naturaleza, no nos acercamos a Dios, que es la realidad, que no queremos creer en Dios, porque nuestra naturaleza no nos lo permite, pero que solamente un acto sobrenatural de Dios, como lo dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió no lo trajera. Es la única forma en cómo usted y yo podemos llegar a la luz y podemos entonces querernos acercar para que se vean entonces esas obras de obediencia que Dios ha hecho en nosotros. Esto es el evangelio, un mini evangelio, por eso se resume como el mini evangelio. Una persona convertida en Cristo Jesús tiene que traer frutos de obras de obediencia que cambien el mundo y que lleven a muchas más personas a los pies de Jesucristo. Porque es a través de la predicación, ¿cierto?, que los muchos oirán la palabra y escucharán, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Familia, entonces, esto es el estudio que teníamos para hoy, del versículo 16 al versículo 21. Yo los invito a que oremos y que al finalizar, si tenemos alguna pregunta, entonces tengamos un tiempo para contestar. Yo los invito a que oremos. Papá Dios, gracias te doy, Señor, por este tiempo de meditar en tu palabra, de escudriñar tus escrituras. Gracias porque nuevamente nos reafirma en el corazón la necesidad de creer en Cristo Jesús. Porque solamente a través de Cristo Jesús que seremos salvos. Y que aquellos que no creen, aquellos que no tienen fe, no podrán ver la gloria de Dios. Porque como dice tu palabra, ya han sido condenados. Gracias te damos por este regalo de gracia que tú nos has dado, un regalo maravilloso de podernos acercar libremente ante tu presencia, porque tú nos has llamado por nombre a cada uno de nosotros. Permítenos que lo que aquí aprendemos y estudiamos no nos sirva solamente para ensanchar nuestras mentes, sino para que verdaderamente crezcamos como hijos tuyos y todos los días trabajemos con la mano del Espíritu Santo de Dios en ese proceso de regeneración y poder parecernos cada vez más al varón perfecto que es Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.